tengo una excepción del lado simpático, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando solo, vamos a encontrar receptores muscarínicos, ¿sí? Porque incluso, si miramos las vísceras, ¿a cuáles vamos en el corazón aquí las vamos a encontrar? M3. De los colinérgicos. M2, M2. Ahorita vamos a ver. Todos perdidos, ¿verdad? A ver quién dice más. Ay. No tengo su. Es el freno del corazón. Está en los que pueden fungir como marcapasos, el marcapaso natural y el ácido ventricular. Ok, vamos a irnos despacio. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir al efecto que tiene en el ojito. ¿Qué le hacía el simpático al ojo? Se dilata la pupila, ¿verdad? Porque se recuerdan que habían dos músculos lisos, ¿sí? El radial y el circular o esfínter de la pupila, ¿sí? Se recuerdan que en el otro, aquí me afectaba al radial, ¿verdad? Voy a hacer otra vez un círculo perfecto. Y esa es la pupila, ¿verdad? Estaba el radial y el otro que iba, voy a hacer otra vez. Y este que es circular, ¿verdad? Ahora acá es donde vamos a tener la acción sobre ese circular, ¿sí? Pero como las fibras, ya se dieron cuenta como que es circular, a la hora que se contrae, ¿qué le hace a la pupila? La cierra, porque el otro abría por para dónde iban las fibras, ¿verdad? Este va para acá. Pero este, como la fibra es circular, a la hora que se contrae, cierra más dentro. De la pupila se vuelve todavía más pequeñita, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Contracción. Contracción. Miosis, exactamente. Y la apertura de la pupila, miriasis, ¿sí? Entonces que se les vaya quedando esos términos igual para que asocien, ¿sí? Entonces eso es lo que hace en el ojito. Este que me cierra, ¿verdad? Cuando miramos nosotros ese cierre también de pupila, eso es un reflejo en sí. Cuando les da la luz, ¿por qué? Es un reflejo de protección, porque ¿qué pasa si a mí me entra luz directo por mucho tiempo y así demasiado fuerte? Me puede lastimar el ojo. Y de hecho, cuando ustedes de repente no han sentido que les cambian la luz, se siente un dolorcito, ¿sí? Porque se irritan esas áreas, ¿sí? Entonces por eso se siente hasta el dolor. No le da tiempo al ojo de cerrarse tan rápido de lo que percibe la luz, y por eso es que sí se logra irritar y duele, ¿verdad? Entonces en ojitos, ¿qué es lo que vamos a ver? Que lo cierra, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar con la saliva? En esas glándulas salivales. Si el simpático, ¿qué les hacía? ¿Verdad? Les pasaba. Y les dije yo, sí hay unas glándulas que sí las va a excitar el simpático, que van a ser específicamente las de moco, las que van a producir saliva mucosa, pero en esta parte sí voy a tener yo saliva líquida, ¿sí? Sí voy a tener bastante producción de saliva líquida. Porque también, ¿qué hacía el simpático a los vasos sanguíneos? Les hacía vasoconstricción central, ¿verdad? Entonces la periferia se quedaba sin nada. Pero ahorita, ¿quién tenemos circulando? Acetilcolina. Acetilcolina no tiene injerencia directa en vasos sanguíneos, pero le quita la acción al simpático. Entonces, si no está el simpático, ¿qué hace el vaso? Se dilata, ¿sí? Entonces ahí ya tengo yo más aporte sanguíneo a la periferia. Entonces, ¿mi glándula va a tener abastecimiento? Sí, ¿sí? Y otra vez, ¿yo de dónde hago mis líquidos? Todos los líquidos corporales, ¿de dónde vienen? De la sangre, ¿sí? Es un filtro. ¿Qué es la orina? Un filtrado que viene de dónde? De la sangre, ¿sí? Y la saliva es igual, ¿sí? Entonces tenemos la parte de que me va a estimular la salivación, ¿sí? Por eso también acetilcolina, ya habíamos hablado de que es el que manda ¿a quién? Al digestivo, ¿sí? Solo imagínense ustedes algo rico de comer, algo que les gusta. No sé si a desayunar. Si están llenitos, pues no les va a funcionar tanto. O a menos que sea algún postre, porque siempre hay un estómago extra para el postre. Entonces, si se imaginan algo rico que quieran hacer,
A salivar, ¿sí? Acetilcolina, ¿sí? Ok. ¿Manda? Ok, ahora, ¿qué otra, vamos a seguir con las acciones? Vámonos a pulmoncito. ¿Qué le decía el simpático a todo el árbol bronquial? Los dilataba y ¿qué le decía a las secreciones? Las disminuía. Este hace lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Broncoespasmos, no, broncoconstricción, ¿sí? O sea, se va a hacer más pequeño y ¿qué va a pasar con las secreciones? Van a aumentar. ¿Y de qué me sirve que hagamos eso? Para protegerlo. De repente yo detecto algo y aumento la actividad de ese nivel porque yo lo quiero sacar, ¿sí? Porque por eso es que yo tengo secreciones. Porque también que tengo yo en ese tronco bronquial, cilios, ¿sí? ¿Qué hacen los cilios? Movilizar, ¿sí? Entonces yo tengo secreción y así es como te quiero tirar de ahí, ¿sí? Y para que no siga entrando, puedes crear el espasmo, ¿verdad? Entonces una broncoconstricción, ¿sí? Ahora, ¿qué hacía con el corazoncito? Otra vez. Es el freno, ¿verdad? Entonces va a ser cronotrópico, Sí, negativo. negativo, inotrópico, Negativo. negativo, ¿sí? Va a ser más lento el corazoncito, ¿sí? Y esto sí vamos a tener específicamente los receptores, ya habíamos dicho, en ese nodo sinusal y en el atrio ventricular, ¿sí? Ahí, ¿qué tipos qué receptores van a ser? M2. En todo lo que hemos visto para arriba van a ser M3, ¿sí? Solo ahorita el corazoncito son los M2, incluso los del ojito son M3, ¿sí? Son muscarinos, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con el tracto digestivo? Si la acetilcolina habíamos dicho que era el neurotransmisor del digestivo, no es que solo ahí se dé, pero es el que le da la actividad. Entonces, ¿qué va a pasar con los movimientos del tracto digestivo? Van a aumentar. Aumentan, entonces peristaltismo aumenta. ¿Necesito ya que haya más secreciones? Sí. Sí, por supuesto, porque mis secreciones me ayudan a hacer cosas, ¿sí? Y ya habíamos visto incluso receptores específicos en las células parietales, que son las que hacen ácido clorhídrico. ¿Cuáles eran? M1. Los M1. Tengo M1, entonces si la acetilcolina se está liberando ahorita, me va a estimular los M1, entonces quiere decir que hay producción de ácido clorhídrico. Entonces secreciones para arriba, ¿sí? ¿Secreciones de qué otro tipo puedo tener también? En el hígado. ¿Qué secreción que me ayuda a la digestión produce el hígado? Bilis. La bilis, ¿sí? La bilis. En la bilis vienen las sales biliares, ¿no? ¿Sí? Es parte, son componentes de, ¿sí? Entonces la bilis. En el simpático, cuando me servía que hubiera bilis, no, ¿verdad? Entonces ahí, entonces esa secreción se quita. Pero aquí yo sí la necesito, entonces empieza a producir la bilis, ¿sí? Entonces secreciones también. Páncreas, me sirve que tengo yo secreciones del páncreas. El páncreas tiene secreciones para que me ayuden al digestivo también, ¿sí? Porque el páncreas va a tener una acción endocrina y exócrina, ¿sí? Porque necesito el jugo pancreático que tiene enzimas para yo hacer la digestión. Entonces, al páncreas le vamos a aumentar también esa actividad de producción de enzimas. Y también que necesito yo, ya que estoy recibiendo alimento, insulina, ¿sí? Entonces aumentamos también la producción del páncreas de insulina. Mientras que en el simpático, ¿a quién tenía? El glucagón. Al glucagón, ¿sí? Ahora, aquí a lo largo de todo el digestivo, M3, ¿sí? Los M3 páncreas, M3 hígado, M3, todos M3, ¿sí? Son los que más vamos a tener ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué receptores tengo en vejiga? M3 también. Ahora, ¿para qué me van a servir en la vejiga? Me va a servir para la contracción, pero es porque es el momento en el que se llena la vejiga, está plétora, ¿sí? Está llenita de orina, eso se percibe, y yo qué tengo que hacer para poder sacarla, relajar esfínteres y contraer a la vejiga para que salga ese líquido. Entonces en esa contracción de vejiga, para que se expulse el líquido, es con esos M3, para eso me va a ayudar la acetilcolina, ¿sí? ¿Qué hacía simpático en esfínteres?
Lo cerraba. Pero como yo ahorita tengo acetilcolina en liberación, ¿qué le pasó al esfínter? Se abrió, ¿verdad? Se relajó. ¿Y qué le están haciendo al resto de la vejiga? La acetilcolina la están contrayendo. Y así es como yo ya puedo expulsar esa orina. ¿Sí? Bueno, pero sí pusimos peristaltismo, ¿verdad? Peristaltismo aumentado, secreciones aumentadas también. La absorción también, ¿me va a ayudar a la absorción? Sí, porque estamos en el proceso de digestión, ¿verdad? Sí, solo por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con el útero? Me ayuda a relajarlo, ¿sí? Porque el otro se acuerdan que era para contracción, del lado del simpático. Aquí si yo tengo acetilcolina, vamos a relajarlo, ¿sí? Y ahora, a nivel de genitales en los machos, ¿para qué me servía el simpático? Eyaculación. Para la eyaculación. Y aquí esto me sirve para la erección, ¿sí? Este es para mantener erecciones, mientras que el otro es solo para eyacular. ¿Sí? Esta es la acción que tiene el parasimpático sobre estas vísceras, ¿sí? Con esto completamos la acción que tiene el autónomo, o sea, esas respuestas del autónomo. ¿Sobre quién tiene respuestas nada más el autónomo? Si miramos estas estructuras. Vísceras. ¿Ustedes la controlan? No. No la controlan, no tienen incidencia sobre él. Esto ocurre. Hay cosas que nos damos cuenta que pasan y otras que no. ¿Sí? Ah, solo como se da, no lo dije, ¿verdad? Me la comí. Solo que ayer ahí confundí el vaso con el y ahora se me olvida. Solo aumenta tasa de filtración porque como ya le dieron vasodilatación de manera directa, solo aumenta la tasa de filtración glomerular, o sea, se produce orina. Y en simpático, ¿qué hacía? Como había vasoconstricción, se aumenta la producción de orina o se disminuye, ¿verdad? O sea, esa tasa de filtración glomerular baja, mientras que aquí sube. Eso es lo único que pasa. Entonces, esta es la respuesta, ¿sí? Esto es el lado motor del autónomo, ¿sí? Todos los centros también de respuesta de acá, ¿de dónde salen? ¿De dónde salían? Del tronco encefálico, ahí teníamos los centros reguladores. Y el origen de esto específicamente era cráneo sacral, ¿sí? Eso que se les quiere. Ahora, ustedes fueron y investigaron los pares craneales. ¿Se dieron cuenta que habían pares craneales que son especiales? ¿Cuáles son especiales? El olfatorio, el óptico, el vago. El vago es especial de diferente manera, pero estos, el olfatorio y el óptico, especiales ¿cómo? Porque representan lo de los sentidos. Porque son los de los sentidos, ¿sí? Eso es bastante importante. Igual, para los que reciben tacto, ¿quiénes eran? Que podían recibir tacto. Ahí habían varios, ¿verdad? Que tenían varios, ¿verdad? Entonces, teníamos a los especiales como el auditivo, ¿sí? ¿Cuál era el auditivo? El que era del, que podía recibir, el que recibía señales auditivas. ¿Quién era? Oculomotor, no. Óculo. Era el vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear, exactamente. Ese es otro especial, porque ese es del sentido. Entonces, óptico, el olfatorio es el uno, ¿verdad? Óptico es dos. El vestíbulo coclear son especiales porque son de los sentidos, ¿sí? Pero ustedes encontraron funciones también de estos pares craneales que son pertenecientes a quién. ¿A qué sistema de respuesta motor? Somático. Somático, sí, no, pero ahorita como dije, de respuesta autónoma. Parasimpático. Del parasimpático, ¿quiénes? Era el facial, si no estoy mal, y gémino. No. El esofaringio, ¿sí? El vago, ¿sí? ¿Y quién más? No sé si se dieron cuenta, pero aquí está. En esta parte acá arriba. El oculomotor. El oculomotor, ¿por qué el Por la oculomotor? pupila.
él es el que controla la pupila, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, todos los pares craneales tienen mucha inervación sobre el músculo esquelético de la cara, ¿sí? Eso es somático, porque es músculo esquelético. Pero tenemos músculo liso, y yo controlo el músculo liso. No, entonces el músculo liso, ¿a quién pertenece? A la respuesta autónoma. Y en esta área nosotros teníamos respuestas del músculo liso de los ojos, ¿sí? Y también del músculo liso de otros sitios, ¿sí? Más abajo. Entonces, ¿cuáles eran los que aquí estaban en especial, que eran parte del parasimpático? El óculo motor, el glosofaringeo y el vago. El vago es uno de los principales nervios del parasimpático, ¿sí? ¿Por qué? Solo el vago, ustedes miran aquí al vago, este es el vago. Miren, él a quienes está inervando. Todo el respiratorio, el corazoncito, todo el digestivo, ¿sí? Él se agarra el 90% de la función del sistema parasimpático. ¿Y el vago qué tipo de nervio es? Es mixto, ¿sí? Entonces no solo me sirve para mandar una respuesta, sino que también por medio de él es que se recibe información para ver cómo está todas esas vísceras a las que él llega, ¿sí? Entonces él es sumamente importante, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos a este nervio vago, ¿verdad? 90% es lo que ocupa de toda esa información, ¿sí? Eso era lo importante porque les dejé de buscar a los pares craneales en este momento para que vieran que hay unos que pertenecen al parasimpático, no todos, porque hay unos que solo son sensitivos o sensoriales, ¿sí? Y otros que son meramente solo motor y motores a estructuras en ocasiones que son meramente de músculo esquelético, ¿sí? Como el hipogloso. ¿Qué hacía el hipogloso? Movimiento de la lengua. El movimiento de la lengua, era motor meramente, ¿sí? Y motor, músculo, ¿qué tipo de músculo era los de la lengua? Estriado. Estriado, sí, es músculo esquelético. Entonces, en ese caso, ¿él podría ser de acá? No, ¿sí? Entonces, tenemos estas particularidades acá, ¿sí? Que para eso me servía. Ahora, algo que les quería decir porque en su tarea lo vi. Aquí están todos los pares. Mucha gente me puso a ponerle el nervio óptico. Su función, visión. El nervio óptico es el que da la visión. Transmite impulsos visuales, pero él no puede dar la visión. ¿Eso dónde se da? En el cerebro. Cerebro como tal. ¿Por qué? Porque ¿para qué me sirven nada más a mí mis nervios? Para trasladar información. Para trasladar información, ya sea información que acabo de recibir y necesito que alguien me diga qué es, o información que ya es una respuesta como tal, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen, sí, me da el olfato, es mentira. Si el olfatorio les da el olfato, no es cierto. Ese paso, nada más de ese nervio olfatorio, solo puede decir, esto es lo que está pasando allá, usted dígame qué se hace. Yo soy solo el mensajero, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen que me da visión, el óptico, que me da el olfato, el olfatorio y que el vestibulococlear, gracias a él yo tengo la audición, ahí está malo, ¿sí? Solo por cómo está colocada la función. Ellos se encargan de transmitir, ¿sí? No de sí ejecutar eso, ¿sí? Entonces por ahí, si tienen ahí menos puntos es por eso, ¿sí? Ok, ahora, todavía no se los he subido, se los subo hoy. Hay un documento en donde está cada uno de estos y está qué estructuras inervan específicamente y ya su función, ¿sí? Porque esto ya ahorita ya ustedes más o menos saben para qué funcionan, ¿sí? Y dónde se localizan. Y vamos a verle la utilidad de estos nervios de manera aplicada. Ok. Ahora, nos vamos con el sistema motor somático. Esto es del músculo esquelético, ¿sí?
Tenemos que quedarnos claro, autónomo, vísceras, cosas que yo no controlo, el hay mucho reflejo también. Ahora aquí esto lo controlo y de repente no lo controlo, y vamos a ver por qué. ¿Sí? Ahora, ¿qué áreas son las que me van a servir a mí acá? Vamos a ver nosotros vamos a tener un área de la corteza en la que va a ser sensitiva también. Tenemos información que nos llega. Cuando llega a corteza es cuando nosotros ya somos conscientes de, ¿sí? Ya es la percepción de, ¿sí? Si yo miro una imagen y yo ya tengo una imagen en mi cabeza es porque llegó esa información, ya fue sensible a mi cerebro y yo ya lo estoy percibiendo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener áreas de sensibilidad acá, ¿sí? Vamos a tener un área específicamente de sensibilidad somática, ¿sí? Entonces esta va a ser la corteza somatosensorial, ¿sí? Es esta que tenemos aquí, en amarillito. Somatosensorial, somato. ¿Qué era somato? ¿O somático? De músculo, ¿sí? Entonces todo lo que ocurra en la parte de musculatura, ¿sí? Toda la parte de posición, de sensibilidad, de presión, de cambio de temperatura y de dolor se siente en esa corteza somatosensorial, ¿sí? Van a encontrar ustedes también que dentro de esa corteza sensorial está el área de audición. Está como por acá, y la visual, ¿verdad? Que está como por atrás, ¿sí? Es parte de esa corteza sensorial, pero son ya específicas de los sentidos. Mientras que con la del tacto sí está en la parte de la somatosensorial. Y es tan específica el área de qué es lo que estamos sintiendo que puede tener así, no saben, no sé, que no les haga ruido la imagen. Esto solo es para que vean de qué tan, de que cada área está mapeada en el cerebro. Cada bigotito del ratoncito tiene un área específica en el cerebro, ¿sí? Ahora, ¿cómo pasa esa información? Todo lo que sienta el ratoncito acá, ¿en dónde están sus bigotitos? En cara, ¿verdad? ¿En qué parte? Cerca de la boca. ¿Qué nervio pasa por ahí? El trigémino, ¿sí? El trigémino tiene su ramita ahí, ¿sí? Y ahí la dice todo. Entonces, él va a llevar esa información. ¿Dónde están los núcleos de los pares craneales? En el tronco encefálico, ¿sí? Tronco encefálico en la parte del mesencéfalo. Ahí vamos a tener, entonces por eso acá pasa por el tronco encefálico. Este es tronco encefálico, ¿sí? La información después pasa al tálamo y después pasa a la corteza. Cuando llega a la corteza, el ratoncito ya es consciente que sintió algo en su bigotito, ¿sí? Y cada uno de esos colorcitos es un bigotito. O sea, cada bigotito está mapeado en el cerebro. O sea, que con este bigotito yo sentí, con este no. Y eso lo detecta, ¿sí? Tenemos aquí, este está más bonito. Ahí está el bigotito, ¿sí? Ahí tiene su receptor. Y aquí es cuando pasa, ¿verdad? La información. ¿Y a dónde se va? Tronco encefálico, porque ahí está el núcleo de ese nervio que lo sintió, que fue el trigémino, porque el trigémino, recuérdense que tiene así, ¿verdad? El trigémino, este es su rama. El facial, como es la rama, es más complicado, ¿sí? Siempre pongan su carita, su humano la ponen así en la oreja, y esto es lo que abarca el facial, y el trigémino sí son solo 3 ramas, acá, ¿sí? Así es fácil recordarse como que qué parte es inerte, ¿sí? Entonces, nos vamos aquí. Tronco encefálico, y en el tálamo y a la corteza, ¿sí? Y miren, cada bigotito está ahí, cada bigotito. Por eso es que en nuestros animales, ¿será que son importantes los bigotes? Sí, de hecho, dependiendo de qué es lo que toquen sus bigotitos, así se involucra también la reacción de qué va a hacer ese ratón, incluso de manera de comportamiento, de manera conductual, porque a veces pueden sentir cosas con sus bigotitos que están asociadas a situaciones correctas. Entonces ellos ya mejoran su actitud, o viceversa también.
dependiendo a veces asocian, póngale, se han hecho experimentos con música, les ponen música y dependiendo de la música, de si es algo reconfortante, así empiezan a menear los bigotitos. Y es como de respuesta, les gusta y abren los bigotitos bien bonitos. Hay un montón de experimentos que se han hecho con ellos ahorita, pero esto es solo para que vean que esa área sensitiva es bastante específica, ¿sí? Y también tenemos, esto es un macaco. Este es el área sensitiva en el cerebro del macaco, ¿sí? Nosotros aquí estamos en corteza. Este es un corte transversal. Estamos en esta área de la corteza nada más. No nada más. Se recuerdan que la corteza es bastante delgadita, ¿sí? Entonces, solo en esta área nosotros tenemos todas estas áreas de sensibilidad del macaco. Y si se dan cuenta, cabal aquí está como de dónde está el área sensorial de la cabeza. Está en esta área ventral. Y aquí va viendo, esta es la parte de las manos, brazos, tronco, y aquí es la parte de la colita, y aquí están sus miembros posteriores, ¿sí? Es solo para que vean el mapeo de que cada área está, ¿sí? Por eso es de que si de repente tenemos lesiones en cerebro, imagínense un golpe en corteza, de repente por eso ya las respuestas van fallando, ¿sí? Claro, aquí hay que ver signos, ¿verdad? Porque ¿dónde estaría el fallo? ¿Será que está aquí de manera superior o está más abajo? ¿Sí? Esto es solo para que vean cómo es de específico el mapeo de esa área sensorial, ¿sí? O sea, sí nos logramos enterar de bastantes cosas, ¿sí? Ahora, si yo tengo una corteza que es sensorial, pues tengo que tener también una que sea de respuesta. La sensorial, cuando ustedes llegan y sienten el hecho de que les pasan rozando, que les toquen una pierna, eso fue consciente, ¿sí? Y eso también se decodificó, o sea, esa parte sensorial tuvo sinapsis con interneuronas de más de un área, para decir, ¿y aquí qué hago? ¿Sí? Entonces siempre todas estas actividades a nivel superior son más complejas. Entonces hay interneuronas. Aquí esa sensorial va a ser conexión, va a ser sinapsis con muchas interneuronas y al final ¿qué tenemos que dar? Una respuesta, ¿sí? Ahora yo tengo aquí áreas de respuesta en el cerebro. ¿Cuáles van a ser esas? Vamos a tener un área motora primaria, una corteza premotora y la suplementaria, ¿sí? Ahora, cada una de estas tiene su función en específico. Cuando yo hablo del área motora primaria, que es esta área que tenemos acá, que es como pequeña pero muy importante. Aquí nosotros tenemos a las funciones motoras elementales. ¿Cuáles son esas funciones? Son como acciones innatas que ya tenemos, que se van perfeccionando con el tiempo, como cuáles, el hecho de caminar, rodar, ¿sí? O sea, nosotros nadie nos enseña a caminar, sino que ya es como yo ya lo traigo, de que quiero caminar. A mí son los animalitos que naciendo ya andan ahí, queriéndose parar. ¿Quién le enseñó? Nadie. Eso es una función innata. El hecho de rodar también, eso incluso se ve en los humanos. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos los músculos más débiles y todavía no somos capaces de hacer esas posturas, pero ya andamos ahí queriendo hacerlas, ¿sí? Y hay niños más avanzados que de repente, bueno, no avanzados, no creo, que se les da primero eso, ¿sí? Entonces tenemos aquí en esa motora primaria, tenemos ese tipo de movimientos, ¿sí? Rodar, correr, caminar, trepar, ¿sí? Por eso es de que incluso con los niños ven que ¿quién les enseña a andar como chango? Nadie, ¿verdad? Pero porque ya lo tienen innato. ¿Qué área es? Es esta, ¿sí? Ese es el área. Ahora, ¿qué va a pasar con la corteza premotora? Con la corteza premotora, esta se va a activar cuando nosotros tenemos movimientos simples y cuando tenemos movimientos complejos también, ¿sí? Ella me ayuda a mí a coordinar, ¿sí? Me ayuda a planificar también esos movimientos, dependiendo de yo lo que quiero hacer. Mientras más grupos de músculos estén involucrados en la respuesta que yo quiero dar, así se van a combinar más estas áreas.
Y tenemos la del área motora suplementaria, que esta me sirve a mí para también planificar, para coordinar y programar el movimiento. Y también es la que hace que se inicie como tal el movimiento, ¿sí? Entonces, estas tres áreas se van a comunicar, ¿sí? Claro, la que me puede dar solita una respuesta sería la motora primaria, porque o sea, si yo quiero caminar, ella solita se va a encender. Ahora, si yo quiero caminar de una manera como muy específica, le va a pedir ayuda a todas las demás. O si yo voy a caminar en un lugar en donde nunca he caminado y que tenga que cambiar un poco mi patrón, le voy a pedir ayuda a las demás. Ahora, el área suplementaria es importante, ¿por qué? Porque ella puede decidir, ella decide cuándo caminar porque fue decisión propia o cuando fue respuesta a un estímulo también, ¿sí? O sea, si yo decido, ahorita voy a iniciar a caminar, ella es la que me está diciendo, ella se activa, se coordina con la premotora y terminan en el área primaria, porque del área primaria es en donde van a salir siempre las de respuesta, ¿sí? O sea, ellas se pueden comunicar todas entre sí. Esta necesita la ayuda de esta y después le dicen a esta, pero al final regresa acá y de acá es que va a salir la respuesta, ¿sí? Siempre va a salir de la neurona, de la corteza motora primaria, ¿sí? Siempre vamos a salir de ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a salir de ahí? ¿Cómo se le llama a esa neurona? Va a ser una neurona motora, ¿sí? Y aquí vamos a tener una división. Esto es encéfalo superior, ¿sí? Entonces mi neurona va a ser superior. Y como buena neurona superior, la característica es que esas neuronas no pueden salir de su área superior, ¿sí? O sea que necesita hacer sinapsis en otros sitios para llegar al final de su acción, porque una neurona desde la corteza que le llegue a ustedes a un músculo, no se puede, ¿sí? No se puede. Entonces esta va a ser una neurona motora superior, ¿sí? O una neurona motora, podrían agregarle somática y superior. El hecho de que le digamos superior quiere decir que es voluntario, ¿sí? Cuando ustedes le dicen una neurona motora superior, yo ya sé que va a ser voluntario, ¿sí? Ahora, ¿podría repetir lo que hace esa neurona motora superior? Es la de respuesta. Ella es la que te trae la respuesta. O sea, la corteza ya se comunicó entre las tres áreas que hay, ¿sí? O sea, tú sentiste algo, lo comunicamos para el lado, hay interneuronas, ya lo comunicamos de ya sé qué tenemos que hacer. Se comunicaron las áreas, ponle que tú lo que querías hacer era hacer así los brazos. Se comunicaron las tres se comunicaron y ya dijeron, bueno, tenemos que hacer así los brazos. Entonces ya sale una neurona motora, porque es de respuesta, ¿sí? ¿De dónde va a salir? De la corteza primaria. ¿Y qué neurona es? Como es de respuesta, es motora, ¿sí? Y como es algo que salió de corteza, es voluntario, ¿sí? Entonces va a ser superior, ¿sí? Eso es lo que tiene que salir de ahí. Ahora, para que miren también, esto es algo igual, es mapeo nada más para que vean. Cada respuesta también de cada área está mapeada. Esta es la zona, esta es la corteza motora. ¿Qué habíamos visto antes? La sensorial. Este es el mapeo de la motora, ¿sí? Solo para que vean que también cada área de su cuerpo está mapeada en el cerebro. Este es un cerebro de macaco, ¿sí? Se parece bastante, el del humano es casi igual, ¿sí? Eso es lo importante de esto, ¿sí? Ok, entonces, ya vimos el área y ahorita de dónde es que sale la respuesta motora. Entonces ahorita nos vamos a ir a los sistemas específicos que van a dar esa respuesta. Yo sé, neuro, así de complicado es. Entonces vamos a tener el sistema piramidal, ¿sí? El piramidal es
otra vez es voluntario, ¿verdad? Son movimientos voluntarios. ¿De dónde venía la respuesta? De corteza motora, ¿sí? Ahora, como les decía yo, esa neurona no puede llegar directo a un músculo, ¿sí? Porque ¿por dónde viajan esas respuestas? No voy a llegar directo al músculo. Médula. ¿Pero por dónde viajan? Por los nervios, ¿sí? Entonces yo necesito nervios al final porque ellos son los que van para la periferia, porque todo lo demás está central, ¿sí? Entonces yo necesito nervios. Entonces, ¿qué pasa si ustedes quieren mover? Si ustedes guiñan el ojo, ¿qué músculo usaron ahí? ¿O quién inerva ese músculo? Podría ser el óculo motor, aunque es como más para elevar el párpado. El facial, pues sí, el facial es el que está el más acertado ahí, porque el óculo motor, ¿qué es lo que hace? Elevarlo, ¿verdad? Entonces yo quiero guiñar mi ojo. Yo lo decidí, porque yo quise, ¿sí? Entonces, ¿de dónde va a venir? De esa área motora primaria, ¿sí? De ahí viene la respuesta, pero no puede salir directo a la cara, eso les acabo de decir, porque esas neuronas no pueden salir de la parte central. Entonces, ¿qué creen ustedes que tendría que hacer? Usar un ganglio. Digan, Ganglio simpático. un ganglio simpático. Ok. ¿Y? Ok, vamos a hacer lo que tú dices. No hay un ganglio simpático. ¿Dónde? El parasimpático es el que no tiene tronco simpático. El tronco simpático. El otro. Entonces, viene desde aquí de corteza. Y tú le dices que viene acá. ¿Y cómo hago para salir de aquí e irme a un ganglio simpático? Si yo te acabo de decir que no pueden salir directamente así. Nervios. Pero hago sinapsis, entonces ¿dónde? Una sinapsis preganglionar, ¿no? Preganglionar. O sea, en medio. Sí. En medio. Va. Entonces hacemos sinapsis aquí en medio. Hago aquí y así ya salgo. Y así ya salgo por el ganglio simpático. ¿Y ahora? Un postganglionar. ¿Postganglionar para dónde? ¿Para? El órgano ¿Y cuál es diana. el órgano afectado? ¿Qué queríamos hacer? Guiñar el ojo. Para el nervio facial, no. ¿Y el facial y el simpático qué tienen que ver? Ahí no sería más bien que se va para Sí, el ¿cuál? trigemino, creo que es. Porque ese es el que se encarga de abrir y cerrar el ojo. Sí. Bueno, hay tres involucrados en la parte de abrir y cerrar el ojo. Pero, ¿y eso dónde está? Pero eso no sería más bien en el mismo cerebro, en la parte frontal. Miren pues, ¿dónde están? ¿Dónde están los pares craneales? ¿Qué área es esa? El encéfalo. Parte del encéfalo, Mesencéfalo. del mesencéfalo, que son parte de quién? Del tronco. Del tronco, ¿sí? Entonces, ¿por qué me mandaste al simpático? Y para empezar, el simpático. ¿Por qué el simpático si el simpático es de vísceras? Y yo quiero guiñar el ojo, y eso es músculo estriado. ¿Qué pasó? Entonces, ¿por dónde la mandarían ustedes? Ahora que ya vieron del... Ah, sí, es el tronco. Ay, sí, perdón, me equivoqué. Vale, volvemos a dibujar. ¿Saben ni de qué animales es el pobre sistema nervioso que ustedes tienen? Entonces,
Salió de la corteza. ¿A dónde voy? Al tronco. Al tronco encefálico. Hacer sinapsis con quién? Con el nervio trigémino facial y Con núcleos que estén ahí. ¿De qué nervio? Usted me dice, sensitivos no. ¿Por qué sensitivos no? Porque alguien dijo sensitivo por ahí. Porque es una respuesta. Yo ya estoy dando la respuesta. ¿De dónde salió la respuesta? Yo lo decidí. Entonces tuvo que haber comunicación entre la primaria, la premotora y la suplementaria. ¿Sí? Especialmente la suplementaria ahí, porque es la que me da esa motivación de iniciar un movimiento que yo decidí, que no tuvo que haber un estímulo para que yo lo llevara a cabo. ¿Sí? Entonces esto es motor. ¿Sí? Entonces vamos a ir a hacer sinapsis, sí, al área en donde están esos pares craneales, dependiendo de lo que yo quiero hacer. Bueno, puedo pasar tocando al trigémino y al facial para hacer yo qué, porque pues, si yo, dependiendo si le sale o no, hay gente que esto se le sube el cachetito, ¿verdad? Entonces ahí está más implicado el facial y el trigémino, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que vamos a hacer sinapsis con núcleos, ¿sí? Núcleos de esos nervios, y como esos nervios están en ese tronco encefálico, a ese núcleo igual va a tener un nombre. Y ese núcleo se va a llamar córtico vulvar. Esa área también se llama bulbo raquídeo. ¿Y por qué córtico vulvar? Porque viene de la corteza. ¿Y dónde va a ser sinapsis? En el bulbo raquídeo, ¿sí? Que está en ese tronco encefálico, ¿sí? Y ahí van a estar los núcleos motores de mis nervios, de mis pares craneales, ¿sí? Entonces, si yo quiero mover alguna parte de la cabeza, ¿a quiénes uso? A los pares craneales. Ay, no. Bueno, ya vi sus notas. Ya vi sus notas. Ya me llegaron chismes, ¿verdad? Bueno, no voy a... Ok, ¿sí? Entonces, si yo quiero mediar conscientemente mi boca, ¿a quiénes utilizo? A los pares craneales. Ellos son los que inervan las estructuras de la cabeza, ¿sí? No me puede ayudar el autónomo, ¿por qué? Porque yo estoy decidiendo esta parte, ¿sí? Yo estoy decidiendo que se tiene que mover, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mover los brazos o las piernas? utilizar los pares. Ahí sí nos vamos. No sé. El simpático. Doctora, no crea. Yo así, usted me quiere matar ya. No me maten, por favor. Ok, entonces nos vamos ahí. ¿Será que tengo que hacer en el córtico vulvar? No. No, porque ¿hasta dónde llega la inervación que tengo yo de los pares craneales? Y llegaba hasta hombros. Sí, porque el accesorio que hacía, elevación y rotación de hombros, ¿verdad? Eso era lo que hacía, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Pero ya lo demás, eso sí ya no, ahí ya no puedo. Ahí sí necesito yo otros nervios, ¿verdad? Que son los nervios espinales, ¿sí? Entonces, ahí hasta dónde tendría que venir entonces hasta dónde tendría que llegar la neurona que viene desde la corteza. Les acabo de decir que necesitamos un nervio espinal. Médula espinal, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener ahí que el núcleo, si viene de la corteza y va a ser sinapsis en la médula espinal, córtico espinal, así de fácil, ¿sí? Y ahí, si dice, ya hace sinapsis en la médula y ya sale por un nervio espinal la respuesta. ¿Hacia dónde? Hacia el músculo que nosotros queríamos mover, ¿sí? Ok, entonces, por eso es que se viene desde acá, ¿sí? Aquí miramos esta, aquí está la respuesta que viene de la corteza. Ahora, ¿ustedes han escuchado eso de que
Si yo muevo este lado, es porque la información viene del lado opuesto, ¿verdad? Sí, si yo estoy moviendo el brazo es porque eso vino acá. ¿Y eso por qué pasa? ¿Y por qué se le llama sistema piramidal también? Nosotros en esta parte del tronco encefálico vamos a tener esta estructura, ¿sí? Que a la hora que le hacen un corte acá, ¿qué parece? Una pirámide, ¿sí? Se le llama piramidal porque las neuronas que vienen desde la corteza pasan por esa estructura, ¿sí? Todas ellas pasan por ahí, por eso se les llama piramidales, ¿sí? Y también, ¿qué más? A la hora que pasan por esta estructura, en esta área es acá, ¿sí? Es este pedacito que nosotros tenemos aquí. Cuando pasan por esa área, el 90% de las neuronas se decruzan, o sea, se cruzan, ¿sí? Se pasan para el otro lado. Hay un 10% siempre que queda, que va recto, ¿sí? Por eso siempre hay como que una sensibilidad igual del mismo lugar, pero es lo mínimo, que todavía se siente. Cuando tenemos daño es cuando se hace evidente que aún así todavía hay un estímulo de esa parte que se quedó recta, pero el 90% se cruza, ¿sí? Y ahí, por eso es que pasa eso de que si yo estoy moviendo esto, es porque la información vino del lado contrario, ¿sí? Entonces, a ese nivel de donde está la pirámide, es donde yo tengo ese cruzamiento, ¿sí? Eso solo para que lo sepan. Y aquí es donde estamos haciendo, ya que llegamos a médula acá, aquí es donde yo tengo esa sinapsis córtico-espinal. Ahora, la médula es bastante larga, ¿sí? Entonces, dependiendo del área donde yo quiera ir a movilizar, así también hasta ahí va a llegar esa neurona superior, ¿sí? Si ustedes quieren mover piernas, ¿hasta dónde tendría que llegar? A los nervios espinales más caudales que hay, ¿sí? Entonces ella puede llegar ahí a hacer sinapsis y ya sale el nervio periférico. Lo que no puede hacer la neurona superior que viene desde corteza es salir de estas áreas, ¿sí? Entonces es una neurona motora. Ahora sabemos que es de qué sistema, del piramidal, porque pasa por esa estructura. Entonces neurona motora piramidal superior somática. ¿Tantos nombres? Una pregunta. ¿Sí? Aquí en el sistema piramidal se da sinapsis, se cambia de, por así decirlo, de neurona en impulso. Solo cuando hace la sinapsis para salir de ahí. Para salir del sistema piramidal. Para salir del sistema nervioso central. Entonces la sinapsis la hace en la médula espinal, no la hace en el sistema piramidal. Puede hacerlo, puede no porque viene desde corteza. Es que el sistema piramidal es solo un sistema motor que pasa por esa estructura. Entonces toda la mayoría de neuronas motoras que vienen de decisión, que van a ir a hacer una acción sobre el músculo esquelético, van a pasar por esa estructura, por la pirámide. Entonces es una neurona motora, somática, superior, piramidal, ¿sí? Y ahí lo que pasa solo es el axón. Solo son axones. Sí, porque ¿dónde está el cuerpecito? El cuerpecito se quedó en la corteza. Una sustancia gris. Ajá, entonces sí, por eso es que le da el colorcito. Entonces el axón es el que salió nada más. ¿Y pues qué puede hacer el axón? El axón puede venir y hacer esto que está de este lado. Aquí tengo yo el cuerpecito de mi neurona motora. Y si esta neurona lo que trae de sí, hay que hacer así la boca. No sé cómo se le llama. Entonces, ¿a dónde tiene que venir? Como es de esta región de la cara, yo que necesito al bulbo raquídeo, que es ¿qué núcleo va a estar ahí? El córtico pulvar, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Esto es el córtico pulvar en esta área, ¿sí? Porque ahí es el tronco encefálico donde están todos mis pares craneales y yo lo que quiero hacer es ¿quién me movía la boca? ¿Qué nervios? Facial principalmente. Trigémino sí un poco, aunque trigémino es más como para mover la parte de la mandíbula, y la parte de acá es como más sensitiva, entonces sí, principalmente sería el facial, porque son los elevadores de los labios, ¿sí? Entonces sería como más el nervio facial.
Entonces, yo traía esa información desde corteza y yo necesito hacer sinapsis en ese núcleo córtico vulvar, ¿sí? Entonces, ahí mi neurona superior llegó hasta ahí. Hice sinapsis en ese núcleo córtico vulvar, específicamente con el núcleo del nervio facial, y de ahí a quién salió una neurona. Aquí vamos con otro término, neurona inferior. Porque si una era superior, la otra, su complemento es inferior, somática. ¿A través de qué nervio? El nervio facial. Del nervio facial, porque el nervio facial sí es mixto, ¿verdad? Entonces él puede llevar la respuesta. Entonces yo ya sé que esa neurona motora inferior va a pasar por ese nervio facial y va a llegar al músculo elevador del labio y va a hacer esto. ¿Sí? Esa sería la línea. Y se cuenta, la superior se quedó en ese central, porque ella no puede salir de ahí. Ahora, ¿qué pasa si lo mismo? Pero ahora yo quiero mover la pierna. ¿Lo puedo hacer con el córtico vulvar? No. Ahí es solo cabeza, cuello. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Viene a la neurona motora superior, va a ser piramidal porque va a pasar por esa área porque es voluntario. ¿Sí? Va a hacer esto, va a pasar por el área piramidal, entonces se decusa y ya viene para acá y va a ir a hacer sinapsis en el área de la médula, en donde va a salir un nervio que vaya para la pierna, ¿sí? Generalmente es como en el área ya como entre el final de las lumbares, ¿sí? Vamos a hacer sinapsis ahí, ¿y qué es lo que va a salir de ahí? Una neurona inferior, ¿sí? Porque la otra es la superior, se quedó en el sistema nervioso central, no pueden salir del sistema nervioso central, entonces se llama neurona motora inferior somática, ¿sí? Que es la que ya va a llegar al músculo y le va a decir, bueno, tú sí te contraes, ¿sí? ¿Sí? O ya se cansaron. Doctora, ¿Sí? entonces viene la neurona superior, baja y hace sinapsis con un nervio y después hace sinapsis con una neurona inferior. No, porque ¿qué es el nervio? Es el que sale de la No, porque es un nervio. ¿Hecho de qué está? de fibra de la neurona. Vale, entonces no puedes decir después el mismo nervio lleva esas neuronas, ¿sí? Entonces cuando tú te sabes el nervio, ponle, tú dices, bueno, fibras o neurona motor inferior del nervio ciático, ponle, porque ya sabes que ese va a ser el que te va a ir a enervar esa parte. Eso es, cuando tú sabes el nombre del nervio, solo para que sepas que pasa por ahí. Nos vamos a quedar acá porque ya me pasé el tiempo. Desde que hacen el intercambio